Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Humanos, emperador y abogados cibernéticos. Todos estaban atentos al evento. Los canales de noticias lo transmitían en vivo. Los de deportes habían interrumpido su programación para cubrirlo. Y los streamers viajaron hasta la capital para exprimir cualquier contenido que pudieran del acontecimiento. Algunos querían saber sobre el futuro del imperio, otros el de la humanidad, y unos pocos solo deseaban ver a uno de los enigmáticos humanos. Tras lo que pareció ser una eternidad de espera y especulación, finalmente había llegado. Un rover humano se acercó rápidamente por la carretera ya despejada, mientras los drones intentaban a toda costa un mejor ángulo del vehículo y de quien saliera de él, sin cruzar la zona de exclusión, claro. El rover tenía algunos ángulos marcados, menos colores que los modelos imperiales. Era casi completamente negro, tan oscuro como el Vanta Black, excepto por las ventanas, que eran lo suficientemente opacas como para ocultar el interior y aún así reflejaban la luz. La simple presencia del vehículo duplicó el tráfico de la hiperred en la región, con miles especulando si esto era una táctica de intimidación o simplemente así eran los rovers humanos. Todo esto quedó de lado y fue reemplazado por una nueva ola de teorías en el momento en que las puertas de rover se abrieron y una figura emergió. Santo emperador, ¿qué cosa tan grande era esa? El ser medía fácilmente 5 metros de altura, casi el doble que un vadevilis promedio. Su piel y rostro eran completamente lisos y parecía no llevar ropa alguna. Sus brazos y piernas eran desproporcionadamente largos en comparación con su torso, que se veía pequeño en proporción. Las discusiones estallaron en todos lados. Una de las pocas cosas que se sabía sobre los humanos era que tenían cibernética avanzada, pero el imperio era extremadamente reservado respecto a cuán avanzada era. ¿Ese era su cuerpo original? Si no lo era, ¿qué tanto estaba modificado? ¿Sus proporciones eran originales o se había ajustado para adaptarse al entorno? Esas preguntas quedaron en pausa cuando sucedió algo inesperado. La criatura cambió. Su cuerpo se transformó con cada paso. Parecía un líquido moviéndose dentro de una botella, pero mantenía su forma al final de cada cambio. Se encogía y se encogía mientras sus brazos, piernas y espalda se retraían en pequeños estallidos. Su rostro se moldeó para formar una nariz y un par de ojos, seguidos por una boca. Pronto, el coloso de 5 metros con piel Vanta Black se había transformado en una criatura pequeña, de piel bronceada, vestida con un extraño traje negro. Y no era el vacío casi asfixiante de antes, sino era un tejido oscuro que daba la impresión de estar perfectamente diseñado para su nueva forma. La criatura entró en el Palacio Imperial antes de que una nueva ronda de chismes y teorías pudiera comenzar. El emperador estaba nervioso. Sentir nervios era una emoción muy rara para un hombre tan poderoso, pero solo los necios lo culparían por experimentarla en ese momento. Esta reunión podría literalmente decidir el destino de todo su imperio, quizás incluso el de toda la galaxia. Observó cómo el humano caminaba en silencio a través del salón del Palacio Imperial. Sintió un leve hormigueo mientras analizaba la situación en la que se encontraba. El humano acababa de mostrar el poder tecnológico de su especie a toda la galaxia justo antes de entrar en su dominio. Fue un movimiento audaz, pero no podía evitar sentirse impresionado y ligeramente temeroso ante esa demostración. Los humanos eran un grupo extraño. En lugar de desarrollarse hacia afuera al inventar la tecnología superlumínica y colonizar el espacio cercano, la humanidad se había desarrollado dentro de su planeta mediante extensas modificaciones biomecánicas a sus cuerpos y mentes. Era una estrategia inteligente. En lugar de adquirir más recursos y tecnología expandiendo su territorio y población, habían elegido simplemente aumentar la eficiencia en su uso. Porque construir granjas en gravedad cero para alimentar a las personas cuando puedes reemplazar sus órganos y extremidades con partes mecánicas que no requieren alimento. Porque enfocarse en aumentar la fuerza laboral
cuando puedes automatizar casi todo y dejar que trabajadores supereficientes modificados hagan el resto? ¿Por qué incrementar la población y construir más estaciones de investigación cuando puedes simplemente modificar a los investigadores existentes, haciéndolos inmortales e inteligentes al punto de superar a las mismas computadoras? Si la humanidad hubiera sido dejada a su suerte, ciertamente se habrían convertido en uno de los imperios más poderosos de la galaxia. Ya eran una fuerza a considerar, y ni siquiera habían salido de su sistema natal. Y por eso ahora debía ser muy cuidadoso. Finalmente, el humano llegó al escenario del juicio, como se llamaba, un lugar antiguo donde se leían y juzgaban los crímenes contra el imperio. En la actualidad, se usaba principalmente para embajadores que necesitaban hablar directamente con el emperador. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. El emperador había sido informado de que este gesto significaba respeto, pero no sumisión. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Incluso dentro del dominio del imperio y rodeados de sus guardias, los humanos se negaban a arrodillarse. Su sonrisa desapareció rápidamente. ¿Podría lastimar al humano? Los Nanite eran muy resistentes al daño, y según las predicciones de los analistas, el cuerpo humano estaba compuesto al menos en un 90% por estos. No importaba, tenía asuntos más importantes que atender. Alteza, gran emperador del nuevo imperio Badevilis, invado humildemente su dominio en nombre de Terra, Sol y la humanidad para traerle un mensaje y una solicitud. El emperador no dejó pasar las sutiles indirectas hacia su autoridad. El humano no lo llamó Su Alteza, y venía en nombre de Terra, Sol y la humanidad, no en el suyo. Parecía que sus nuevas ofertas de asimilación habían sido rechazadas, otra vez. Los humanos no eran como las otras especies que el imperio había asimilado. Esas otras eran pueblos simples, con desarrollos similares a los suyos. Un intercambio básico de comercio y tecnología bastaba para convencerlos de una asimilación completa, pero la humanidad no estaba menos desarrollada, simplemente estaba desarrollada de manera distinta, lo que hacía que las relaciones fueran, por decirlo menos, complicadas. «¿Cuál es su mensaje y su solicitud, si puedo preguntar?», respondió el emperador con informalidad. No tenía paciencia para palabras elegantes en ese momento. Nuestra solicitud es que usted, en su gran sabiduría, retire toda presencia vadeviliana de nuestro sistema natal. Nuestro mensaje es que si no cumple con esta humilde solicitud, usted y el imperio en su conjunto sufrirán graves consecuencias. Esto era muy malo. Los humanos no eran estúpidos, conocían bien sus debilidades y fortalezas. Sabían especialmente lo valiosa que era su tecnología para los demás imperios. Sus únicas verdaderas ventajas eran que los humanos no tenían flotas militares capaces de viajar por el vacío, ni los recursos abrumadores del imperio. Si estaban dispuestos a ir a la guerra, debían haber equilibrado al menos una de esas desventajas. ¿Habrían construido una flota en secreto? ¿Habían hecho una alianza con otro imperio? Todas las posibilidades iban y venían en la mente del emperador. Entonces, inhaló y exhaló lentamente para mantener la compostura. ¿Puedo saber por qué deberíamos abandonar este sistema Sol? ¿Puedo saber por qué deberíamos abandonar el sistema Sol y cuáles serían exactamente las consecuencias de no hacerlo? Se aseguró de llamarlo el sistema Sol y no su sistema natal, solo para dejar en claro que él también sabía jugar ese tipo de juegos. El pequeño hombre o no se dio cuenta o no le importó, porque su rostro permaneció tan calmado como siempre. La razón de tal solicitud es que la humanidad ha llegado al consenso general de que su presencia ya no es necesaria ni deseada. En cuanto a las consecuencias... El hombre miró a los ojos del emperador con la mirada de un depredador. No querrá que su gente piense que usted es un gobernante ilegítimo, ¿verdad? ¿Qué? Muchos en la sala perdieron la compostura ante semejante declaración. El propio emperador casi gritó al embajador, pero reunió fuerzas para hacerlo únicamente en su mente. ¿Cómo se atrevía este hombre a insinuar que él era ilegítimo, un bastardo? Esto no solo era una falta de respeto,
sino completamente falso. ¿De verdad la humanidad pensaba que podía intimidarlo con mentiras? La sangre del emperador se heló. Ahí, en su holopantalla personal, estaban las peores palabras que jamás había leído. Tampoco querríamos que se enteraran del asunto, ¿verdad? Ahora comprendía el verdadero objetivo de los humanos: distraer a la corte presente con una acusación escandalosa, mientras la verdadera amenaza permanecía oculta. Esto era muy astuto y muy peligroso. Como emperador, tenía muchas responsabilidades, pero casi todas consistían en tomar las decisiones importantes que nadie más podía tomar y ser la imagen del imperio. Si una de esas cosas se quebraba, el imperio se rompería con ellas. Los humanos no tenían una flota ni una alianza. En cambio, su objetivo era amenazar a uno de los pilares principales que unificaban el imperio: su imagen. Y había pocas maneras peores de destruir la imagen de alguien que traicionando la confianza de su pareja. Se maldijo una y otra vez por haber hecho algo tan estúpido. No debería haber bebido tanto durante el festival de verano. Miró de nuevo al embajador humano y vio que ahora tenía una pequeña sonrisa formándose en sus labios. El líder extendió la mano hacia su holopantalla y lentamente escribió su respuesta. ¿Cuáles son sus condiciones? El embajador parpadeó y pronto llegó un nuevo mensaje. Retiro inmediato de todas las fuerzas vadevilianas de nuestro sistema natal y uno de sus motores superlumínicos funcionales. No. Negarse a estas solicitudes llevará a la filtración de su asunto con la plebeya. Según nuestro análisis actual de la cultura vadeviliana, esto llevará a su ejecución o a una guerra civil. Dado que actualmente no tiene herederos, es posible que incluso su ejecución provoque una guerra civil. Malinterpretan. Interesante. Explique. Si retiro toda nuestra presencia de Sol sin un acuerdo, mi gente sospechará de una posible corrupción dentro del imperio. También significará que otras naciones simplemente tomarán nuestro lugar en Sol. Los ojos del embajador humano se cerraron nuevamente, esta vez por un tiempo considerable. El emperador miró a su alrededor solo para descubrir que la corte seguía ocupada gritando por las falsas acusaciones. Se ha logrado un nuevo consenso. La humanidad y sus naciones en conjunto compartirán conocimientos tecnológicos de más de 100 años de antigüedad con el nuevo imperio vadeviliano durante un periodo de 60 años. A cambio, el nuevo imperio vadeviliano se abstendrá de colonizar o establecerse en cualquier sistema conectado a Sol, al menos por 50 hiperlíneas. La humanidad estará bajo protección del imperio por un periodo de al menos 50 años, o hasta que el poder militar combinado de la humanidad sea igual o superior al del nuevo imperio vadeviliano. ¿Acepta estos términos? Conocimientos tecnológicos de más de 50 años durante un periodo de 80 años. Denegado. El consenso de las naciones-estado de Terra y Sol ha sido revisado. Los conocimientos tecnológicos ofrecidos ahora serán de más de 75 años de antigüedad durante un periodo de 70 años. No habrá más cambios. ¿Acepta estos términos? Sí. Esto era mejor de lo que el emperador esperaba. Claro, tecnología de 75 años no era ideal, pero aún así era mucho, mucho mejor que no obtener nada al abandonar el sistema. El embajador inclinó la cabeza una vez más y, para confusión de la corte, simplemente se marchó. El emperador observó con asombro cómo la forma del ser cambiaba, se volvía más y más alto hasta superar al propio emperador. Su piel se oscureció y se fusionó con su traje hasta que ambos se convirtieron en una sola pieza de negro absoluto. El humano salió del palacio dejando a todos atónitos, no solo por su repentina partida, sino también por su transformación. ¿Qué quieres decir con que el contrato ha terminado? Se suponía que duraría 70 años. La paciencia del emperador con los humanos estaba por los suelos. Le habían hecho la vida imposible desde que firmó aquel contrato sin que le explicaran con detalle la redacción exacta de todo. Había discutido día y noche sobre lo que significaba conocimientos tecnológicos,
había debatido sobre la interpretación de igual o mayor que, y ahora querían anular el contrato. Nuestro contrato ha expirado. El periodo de 70 años ha pasado, dijo el embajador con su acostumbrada calma. No es cierto. Sé cuánto duran los años terranos y solo han pasado 17 años. El embajador sonrió, lo cual nunca era una buena señal. Los años que acordamos no eran años terranos. ¿Qué quieres decir? Los humanos no colonizaron ningún planeta hasta que... Las palabras del emperador fueron interrumpidas por la mano levantada del embajador. Colonizamos casi todos los planetas del sistema solar antes de que ustedes llegaran. Nuestros cuerpos pueden sobrevivir en ambientes hostiles de planetas no terraformados. El emperador tenía un nudo en la garganta del nerviosismo. ¿Qué años eligieron y cuánto duran? Años mercurianos. Duran 88 días terranos. El gran líder miró incrédulo al embajador Cyborg mientras comprendía cuán jodido estaba. Sal de aquí, embajador. Asegúrate de decirle al abogado que pensó en esto, que deseo que sus circuitos se quemen. El embajador abandonó los salones del emperador sin prestarle atención al insulto. Tanta tecnología más allá del alcance de su gente por culpa de la burocracia, tanto conocimiento que nunca vería en acción. Un nuevo pensamiento de ira surgió en su mente derrotada y cansada. Malditos humanos y sus abogados cibernéticos. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden, hay que leer los contratos, siempre, siempre, por aburrido y tedioso que sea. De hecho, hay que leer los contratos una vez cuando te los dan y otra vez cuando los vas a firmar, sobre todo para asegurarse de que no haya cambios sutiles. Por lo general, en las compañías la mayoría de contratos están bien hechos. Pero hey, estoy hablando de mi país, no sé cómo funciona en el suyo. ¿Saben? Esto me interesa. ¿Han firmado algún contrato y luego lo han leído y no han visto en lo que se habían metido? ¿Términos que no les parecen o demasiado injustos? ¿De repente tarifas ocultas? Por lo menos en los Estados Unidos, los contratos son súper claros, y como la gente no los lee, luego se meten en tarifas abusivas, ocultas, pero como firmaron el contrato y no lo leyeron, bueno, están jodidos, como el emperador aquí. Pero no sé en otros países. Eso sí estaría más interesante de saber. Cuídense mucho, lean sus contratos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.